página inicial de Robot Studio. Ábranlo por favor para que vayan siguiéndome en el uso. En la plataforma hay varios videos del uso de este software. Pueden grabarse en la plataforma virtual de Cagap. Hay varios software de usuario, ¿ya? Es un software que no requiere conocimientos previos ni en robótica, ni en matemática. Es un software netamente de usuario para usar un recurso como el robot, ¿ya? Aquí no se requiere ser técnico en la automatización para poder programar, para usar un software como esto, pero los conocimientos en robótica obviamente que van a facilitar aún más el uso de software como este, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es elegir una estación vacía. Ahí elige la estación vacía, ¿ya? Y crear una estación base. Yo lo tengo. ¿Se puede cambiar el idioma? Yo lo tengo bien en inglés. O puede diciéndole lo. Es parecido, ¿sí? Ya. Entonces, tenemos un ambiente de diseño, a pesar de que no vamos a tener que diseñar un robot, porque todos los robots ya están diseñados aquí, ¿ya? Pero si ustedes observan, se parece mucho a lo que vimos anteriormente en Coppelia. Tenemos el sistema de referencia, por eso también es importante tener conocimiento del sistema de referencia para entender qué significan estos símbolos, ¿cierto? Y el espacio donde vamos a trabajar. Si queremos nosotros movernos linealmente, no es con Coppelia que aparece la opción acá arriba, sino que nosotros tenemos que pulsar en el botón control más el clic, un clic izquierdo, en el mouse y podemos mover linealmente. Incluso aparece el mismo símbolo, ¿cierto? El mismo símbolo que en Coppelia. Podemos mover linealmente el espacio de trabajo, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. ¿Ya? Incluso se alcanza a ver ahí la Z, ¿cierto? Está la Z, la I no se ve porque justo coincide, la alcanza a ver, en algunos casos alcanza a ver, coincide con la línea de los márgenes, ¿cierto? De los cuadrantes. ¿Ya? Sí, ahí se alcanza a ver y la de abajo está roja, ¿cierto? Con la flecha, con el control, y mantener verdad. Como el control de flecha también se mueve así, pero más. Ya, la otra opción siempre que vimos en Coppelia es, ahí ustedes pueden, observen abajo también una buena información, que si hago clic aparece una cruz blanca. Esa cruz blanca ahí abajo me indica la dirección, de la ubicación del sistema. El primero es X, está a menos 531 milímetros, menos 447 milímetros en I y 0 en Z, o sea no tiene elevación, ¿ya? Entonces ahí yo puedo ir viendo la ubicación de esa cruz blanca, para identificar los puntos del sistema. Lo otro, si quiero moverlo de forma circular, es Control, la tecla Shift, ¿cierto? La flechita hacia arriba en el teclado, Control Shift. Y ahí ustedes pueden ver también el mismo símbolo que aparecía en Coppelia, ¿cierto? Para poder mover de forma circular el piso, ¿ya? Donde se va a instalar nuestro robot, ¿ya? Control Shift, ¿cierto? Control Shift y el clic izquierdo del mouse y mueven el mouse, ¿cierto? Con el clic izquierdo del mouse pueden mover ustedes de forma circular. El mundo. Entonces cuando hagamos los diseños, esos son los botones que vamos a usar, el control y el shift del teclado para movernos de forma rotacional y movernos de forma lineal. ¿Ya? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es ubicar nuestro robot dentro del espacio de trabajo. ¿Ya? Para eso, aquí hay una opción que dice controlador virtual. Puede que esté ahí o más al lado, porque aquí como achica un poquito el tamaño de la pantalla, puede que esté aquí arriba. Pero busquen donde dice controlador virtual. ¿Ya? Y hacen clic donde dice controlador virtual y agregan un nuevo controlador. Agregar nuevo controlador. Y ahí se abre esta ventana.
veces se demora un poquito, pero ahí debería aparecer. Si a alguien no le aparece la ventana o no encuentra Virtual Controller, me avisa para, o controlador virtual para ayudarlo. ¿Cuál es la diferencia de SRB y ¿No controlador virtual? Sí. ¿Cuál es la diferencia de SRB y IRB? Ahí la iniciales son los modelos, ¿no? Modelo robot. ¿Ya? ¿A todos les aparece esta ventana? Sí. Bien, observen, vamos a cambiar el robot. Si vamos a mirar la placa característica de este motor que está a un costado, vamos a encontrar que dice que es un robot IRB 120. ¿Ya? Y aquí vamos a buscar entonces, dentro de todos estos son robots de ABB, de una cantidad gigantesca de robots ABB. ¿Ya? Entonces vamos a buscar el IRB 120 y vemos que hay tres opciones. Está el IRB 120 solo, el IRB 120 FGL, está el IRB 120T. ¿Ya? ¿Cuál es el que vamos a elegir nosotros? El IRB 120 solito. ¿Ya? Porque los otros, el FGL y el T, son robots que tienen no diferencias mecánicas, sino que diferencias eléctricas y electrónicas. ¿Ya? Estructuralmente son iguales, pero internamente, en la electrónica y en la parte eléctrica, no son iguales. Entonces seleccionamos IRB 120. Por defecto me coloco un nombre acá. Ustedes si quieren lo cambian. Eso ya es decisión del usuario. ¿Ya? Yo lo voy a dejar así. Pero ahí es lo que sí tiene que estar ahí. IRB 120. No el F ni el T. El 120 solito. ¿Ya? Y listo. Ponemos OK. ¿Ah? No, el mismo, el que viene por defecto ahí, el que entrega por defecto. ¿Ya? Y empieza, me pregunta, aquí me va a aparecer una ventanita, me va a preguntar por dos robots, por IRB 120, IRB 120, solo IRB 120, OK. Y ahí va a aparecer otra ventana donde va a dar dos opciones. Elige nuevamente IRB 120. Lo podemos hacer con el botoncito del mouse, el scroll, podemos acercarnos, alejarnos con la tecla control, podemos movernos, ¿cierto? Para poder optimizar la vista. Por ahí yo creo que podemos verlo claramente. Observen, lo primero que aparece es el layout o no sé qué nombre tiene en español. El layout, ahí se llama diseño. El diseño. La ventana diseño. En la ventana de diseño, layout, ahí arriba dice, en el caso usted dice diseño en español, aparece el robot IRB 120. Hago clic en esa flechita que está al ladito, dice links, significa que es eslabones, claro, eslabones. Y yo puedo ir seleccionando los eslabones por separado, voy marcando dónde están los eslabones de este robot. Entonces yo voy mirando cada uno de los eslabones de este robot. La base, el eslabón 0, el eslabón 1, link 1, esto que en este caso sería toda esa pieza, ¿cierto? El link 1, link 2 sería esta como H que se forma ahí, que es de unión entre las dos articulaciones rotatorias. Luego el link 3, ¿cierto? Que sería ese, el link 4, ya sería la muñeca, link 5 y el link 6. ¿Ya? Que sería donde se conecta el efector final. Ahí se conecta el efector final, en el link 6. ¿Cierto? Entonces vamos viendo, la base, ¿cierto? Para este robot, como es un robot articular, que tiene morfología humana, podríamos decir entre comillas, morfológicamente como si fuese un brazo humano, ¿cierto? Esto, en términos del brazo humano, sería la cadera. Esta es la cadera, en la base. Esto porque permite que el robot se mueva como nosotros nos permite mover la cadera, ¿cierto? Es capaz que este brazo pueda hacer esto. ¿Ya? Eso lo permite la cadera. Esa es la cadera. Luego viene el hombro. El link 1 sería el hombro. Esta parte, o sea, este robot, en rigor este robot está así. Pero así se presenta este robot, con el brazo así hacia arriba. Entonces tenemos la cadera, el hombro, el brazo, ¿cierto? El link 2 sería el brazo. ¿Ya? Aquí este sería el codo con el antebrazo, ¿cierto? Codo,
el antebrazo, esta parte, ¿cierto? Y estos tres que están acá, los tres siguientes son la muñeca. Entre los tres componen la muñeca para que efectúe todos los movimientos que efectúa la muñeca humana. Para que pueda hacer todos los movimientos que hace una muñeca humana, necesita de 3 eslabones y 3 articulaciones. ¿Ya? No es posible solamente con una articulación. Se necesitan 3 articulaciones, por lo menos, para hacer el movimiento de la muñeca humana. ¿Ya? Bien, por lo tanto, esas serían las piezas, ¿cierto?, de nuestro robot. Solamente aparecen marcadas los eslabones, no como en Copelia, que podíamos elegir las articulaciones. Aquí no podemos elegirlas. Tampoco podemos editar el robot, no se puede cambiar su forma ni dimensiones. ¿Ya? O sea, no hay posibilidad de editar el robot, ¿ya?, como en Copelia. Bien. Otra herramienta importante que vamos a utilizar son el movimiento libre. Aquí no sé qué dice allá arriba en el caso de Mano alzada. mano alzada, ya, mano alzada. Ahí dice mano alzada, que es movimiento libre, ¿ya? Free hand, movimiento con la mano libre, ¿ya? Voy a seleccionar ahí donde aparece el robot con una flechita que dice movimiento articular, o de articulación o de juntura, no sé cómo. Ya, movimiento de eje. Ese lo voy a seleccionar. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este eslabón, ese eslabón, y lo voy a mover. Ya, y ustedes pueden mover el robot para ver cómo se mueve esa articulación, cuáles son los límites, por ejemplo, de esa articulación, cuáles son sus límites. Ya, incluso pasa debajo del mundo, ¿se dan cuenta? ¿Cuáles son sus límites de trabajo? Si selecciono el otro eslabón, ¿cierto?, ahí puedo ver también que es capaz de moverse, ¿cierto? Ahí puedo ir viendo cómo se mueve este robot, ¿cierto? Entonces ustedes van cambiando de vista para ir viendo los posibles movimientos que pueden efectuar con este robot. Ahí pueden ir viendo. La base no tiene movimiento. No, la base no se mueve. Y ustedes pueden conocer los límites. Ya. Si el robot queda en una posición, por ejemplo, que no es la posición inicial, ustedes pueden venir acá donde dice IRB 120, hacerle clic, botón derecho, acá en la ventana de diseño, clic en el nombre del robot, botón derecho, dice mover a la posición home o no sé, inicial, home. Y ahí vuelve a la posición inicial el robot. Reitero, donde está el nombre de nuestro robot, botón derecho, mover a la posición y mover ahí donde aparece la casita. O sea, la posición inicial. Posición inicial. Eso va a hacer que el robot se ubique nuevamente. Si yo lo cambié de posición, ¿cierto? Yo lo cambio de posición, va a hacer que el robot, ¿cierto?, vuelva de donde esté, vuelva a la posición inicial. ¿Cierto? Ahí, botón derecho, mover a la posición inicial. Listo. ¿Ya? Otra herramienta que vamos a utilizar, que es la que está justo al lado, al ladito, que dice movimiento lineal. Movimiento lineal. ¿Ya? Al ladito, movimiento lineal. Aquí no importa el eslabón que yo le haga clic, no importa al que yo le haga clic, da lo mismo, porque se va a mover siempre igual. Se mueve linealmente a través de la X. O sea, mueve más de una articulación al mismo tiempo. ¿Cuenta? Mueve varias articulaciones al mismo tiempo para poder mantener un movimiento lineal en el eje X o en el eje Z o en el eje Y. Entonces ustedes pueden ir moviendo el robot al lugar que ustedes quieran ubicarlo, por ejemplo. Y si hay lugares a los cuales el robot obviamente no puede alcanzar por su morfología. Y de nuevo, botón derecho, mover a
posición inicial. Ahí está ella puede dar una vuelta. Aquí sí se ve. No revisa. Sí, sí, lo revisa muy poquito. Otra herramienta que podríamos utilizar, por ejemplo, es reorientación, que es la que sigue. Movimiento de reorientación. Que aparecen, observen, los mismos colores, el rojo, el azul, el verde, pero eso no mueve al robot de su posición, lo deja, solamente lo reorienta. Significa que cambia la forma en que se accede a ese punto. El punto no cambia. ¿Ya? No cambia el lugar donde está el robot. ¿Ya? Solamente se reorienta, se cuenta, mira desde otro lugar, eso es lo que está haciendo, pero es el mismo punto. Se usa mucho cuando queremos soldar, por ejemplo, si queremos hacer una soldadura y soldar por delante, ¿cierto? Y por abajo, entonces reorientamos solamente, no cambiamos al robot de lugar. Entonces ahí se puede utilizar para reorientar al robot para que la punta de soldar se ponga exactamente en el mismo punto, pero en la posición que nosotros queremos que suelte. O para pintar, también un robot que pinta podría pintar quizás con un spray. El spray tiene que ir con cierto ángulo, entonces ahí nosotros ubicamos con cierto ángulo la muñeca en ese punto. Entonces esos son los movimientos básicos que son los que nosotros vamos a utilizar por lo menos en este curso. Movimiento articular, movimiento de eje, movimiento lineal y reorientación. Lo que más vamos a usar es lineal probablemente. Bien. Y obviamente las vistas, tenemos que ir mirando dónde vamos poniendo nuestro robot, vista circular y vista, ¿cierto?, lineal, para ir viendo dónde se mueve. Vamos a empezar entonces a mover el robot. Y lo voy a llevar a la pose inicial, a la posición inicial. Mover a la posición inicial. Así es como está el robot. Ya en su posición inicial, en posición en reposo, donde todos los ángulos están 0 o muy cerca de 0. ¿Ya? Todos los ángulos aquí deberían estar en 0 o muy cerca de 0. Así como lo hicieron también en Copelia, que lo ubicaban en 0 y el robot tomaba una posición. Y si cambiaban las articulaciones, el robot se movía. Esto aquí es lo mismo. Aquí deberían estar en esta posición todos sus ángulos en 0. ¿Ya? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a trabajar con trayectorias y grabarle posiciones. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un movimiento con el robot, queremos moverlo y de este lugar queremos llevarlo a otra posición. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De diseño, vamos a pasar a trayectorias y objetivos, me imagino que es el nombre en español, ¿no? La pestaña que está al lado de diseño. Ya, trayectoria y puntos. A esa vamos a hacerle clic. Ahí también ustedes tienen el robot IRB 120. ¿Ya? Le hacen clic y aparece, dice T-Robot. ¿Ya? Más abajito dice objetivos y ambiente de trabajo, o no sé cómo. Objeto de trabajo y puntos. Ya. Y ahí dice World Object, el objeto del mundo. ¿Ya? Y ahí aparece lo mismo, ¿eh? No aparece, ¿ya? Por ahora no tiene, esa es la posición, la pose inicial, ¿no? Por defecto. ¿Ya? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a elegir movimiento lineal, voy a seleccionar cualquier eslabón del robot, al mismo, no cambiar nada, selecciono cualquier eslabón del robot y lo voy a mover un poquito hacia adelante en la X, un poquito, no mucho, ahí, un poquito, no 10 centímetros, 15 centímetros en el robot real. ¿Ya? Lo moví un poquito más adelante. ¿Ya? Y voy a ir acá en la opción y decirle enseñar ubicación, me imagino, enseñar objetivo o enseñar, ¿cómo dirá en español? Dice ver robot de. No, sí. Dice enseñar o Se ver robot de posición. programar, eso, programar posición, programar, teach, programar posición. ¿Ya? Programar posición. Le vamos a hacer clic, voy a hacerle clic. Ya cambiar posición, el robot de posición, lo ubiqué en otro lugar. Le voy a programar posición. Me dice que el tool
Tool 0, que es la herramienta, que todavía no tiene herramienta este robot, el Tool 0 y el World Object, el mundo de trabajo, son los por defecto. ¿Ya? Me recomienda cambiarlos, ¿ya? Pero eso es porque no tenemos todavía un ambiente, no tenemos herramientas, así que por ahora no me importa, no lo vamos a... dice, ¿desea usted continuar con la operación? Sí, queremos continuar con la operación. ¿Ya? Sí, continúan con la operación, con lo que me entrega por defecto. ¿Ya? Y miren acá, ustedes hacen clic y aparece ahí, Target 10 dice ahí en el Word Object, Target 10, objetivo 10, objeto 10 o punto 10. Significa que esta posición ya se guardó, la memorizó. Entonces ahora voy a moverlo un poquito hacia abajo, y voy a hacer lo mismo. Teach Target, me va a avisar lo mismo, le coloco así, y aparece nuevamente otro punto. Entonces puedo ir moviendo el robot a distintas posiciones, voy a hacer unos movimientos fáciles por ahora, y voy a hacer Teach Target, y por último lo vuelvo, ¿cierto? Arriba, por ahí, y ahí. Y le voy a enseñar un Teach Target. Entonces le enseñé 4 posiciones distintas al robot. ¿Ya? Grabé 4 lugares en el espacio de movilidad del robot, lo grabé en su memoria. Cuando vayan al principio estamos aprendiendo, traten de hacer un movimiento muy complejo porque después cuando lo pasemos al robot, el robot va a arrojar los errores, nos va a decir no puedo alcanzar esos puntos. ¿Ya? Partamos con un movimiento simple y después podemos irnos complejizando. ¿Ya? Entonces tenemos 4 puntos. ¿Ya? El target 10, el 20, el 30 y el 40. ¿Ya? Que aparecen acá marcados en el espacio. Aparecen marcados, ¿cierto? Se pone como en negrita, ¿cierto? Se agranda el sistema de referencia. Esos son los puntos. Ahora vamos a crear nosotros una trayectoria. Entonces aquí abajo dice trayectoria, procedimiento probablemente. Botón derecho, crear un camino. Create path, crear un camino. Y aparece como path 10, camino 10. ¿Ya? Miren lo que vamos a hacer. Voy a tomar el target 10, el primero que creé. Le voy a hacer clic sin soltarlo, lo voy a arrastrar y lo voy a poner encima del path 10. Me va nuevamente a decir lo mismo, así le digo. Y aparece el target 10, aparece acá. Pero aparece distinto, porque aparece ese subpunto, y lo que aparece por acá es una trayectoria. Dice Move L, Target 10 y otra información más. ¿Ya? ¿Qué información es esa? Miren acá abajo, miren ahí abajo. Es esta que está aquí. Lo primero es el tipo de movimiento. Nosotros vamos a trabajar solamente con 2, movimientos lineales y movimientos articulares o de eje. Y puedo elegir si quiero un movimiento de eje. Los movimientos de eje son más fáciles para el robot ejecutarlo que los lineales. Los lineales son más complejos. Regularmente uno prefiere trabajar con Move J que con Move L. Pero J significa movimiento articular. Las J son las articulaciones. Y la L, movimiento lineal. ¿Ya? Al ladito, la velocidad de movimiento. ¿Qué tan rápido se va a mover para alcanzar ese punto? Dice que va a ser 1000. ¿Qué significa 1000? Significa 1000 milímetros por segundo. Se va a mover a una velocidad de 1000 milímetros, o sea, 1 metro por segundo. La velocidad máxima de este robot es de 4000. Si coloco 5000, 6000, 8000 o algo mayor a eso, el robot igual va a andar a 4000, porque es su velocidad máxima. Significa que se mueve a 4 metros por segundo. Hay precaución, no vamos a trabajar con velocidades tan altas, porque son muy peligrosas. El ser humano no es capaz de percatarse cuando el robot se viene moviendo a 4 metros por segundo. Observen que podría desplazar una distancia de 4 metros en 1 segundo. O sea, si el robot lo tenemos aquí al lado, no vamos a verlo cuando el robot ya lo tengamos encima. ¿Ya?
Entonces vamos a trabajar con velocidades menores a 1000, regularmente 500, 400, por ahí. ¿Ya? Cosa que vamos a controlar esa velocidad. ¿Ya? Después viene Z. Z es la zona de aproximación. Z, zona. Aquí dice que la aproximación que va a alcanzar va a ser de 100. Esos son 100 milímetros. ¿Ya? O sea, 10 centímetros. O sea, les estamos diciendo que puede cometer un error de aproximación de hasta 10 centímetros. Es mucho. ¿Ya? Vamos a trabajar nosotros regularmente con 1 centímetro de error, o podríamos incluso trabajar con 0 o fine, que es lo mismo que 0, sin error. ¿Ya? En realidad fine es la máxima posible. ¿Ya? Y vamos a trabajar nosotros con 10, 20, 1 o 2 centímetros. ¿Ya? 1 o 2 centímetros. El problema de trabajar en 0 que, insisto, hay muchas veces hay posiciones que el robot no puede alcanzar cuando le colocamos 0. Eso le damos cierta... Cuando nos movemos por el espacio, que se mueva libremente, que el robot decida a dónde llegar. Pero cuando tenemos que trabajar sobre una herramienta, ahí podemos trabajar con algo más fino. ¿Ya? Pero hay que tratar de evitar usar 0. ¿Por qué? Porque el robot tiende a ocupar más memoria, ocupar más procesamiento para alcanzar lugares tan precisos. Entonces cuando lo movemos simplemente por el espacio, que sean de 10 centímetros, de 5 centímetros, no hay problema. Ya cuando queremos tocar algo, moverlo, subirlo, soldar, pintar, claro, podemos trabajar con algo más preciso. ¿Ya? Pero hay que tratar de evitar ser tan preciso, porque el robot se va a poner más lento, va a ocupar más procesamiento. ¿Ya? Van a haber lugares a los cuales no va a poder acceder con esa precisión, es decir, no puedo acceder a esa precisión. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a cambiar el move, lo voy a colocar en J, movimiento articular, movimiento de eje. La velocidad se la voy a colocar en 300 la velocidad. ¿Ya? Entonces, movimiento de articulación, velocidad 300. ¿Ya? Aproximación 1 centímetro, 10 milímetros, Z10. ¿Ya? Y el resto, que es la herramienta, que nos da más opción porque nosotros creamos esto sin herramienta, y el mundo de trabajo tampoco nos da ninguna opción porque es solamente un mundo de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso queda por defecto. Entonces, reitero, el primero es el tipo de movimiento, lineal o articular, o sea, de las articulaciones. Velocidad, en este caso 300 milímetros por segundo. La aproximación, 10 milímetros en la aproximación, y las otras dos están por defecto. ¿Ya? Si vengo para acá, no sé, continúa cambiado, sigue siendo move L. ¿Por qué? Porque este cambio que acabamos de hacer nosotros debemos hacerlo antes. Entonces voy a eliminarla. Botón derecho, ¿cierto? Delete, o borrar, o eliminar, lo que diga ahí. ¿Ya? Voy a tomar nuevamente el 10 y lo arrastro y lo pego. ¿Ya? Y ahí ahora dice move J, y ahí ya están los valores, ¿cierto? Move J, target 10, velocidad 300, aproximación de 10 milímetros. Y así sigo con las otras. Voy a mover el target 20, el target 30 y el target 40. ¿Ya? Y ahora ya estos puntos se transformaron en movimientos. Si voy a repetir el target 10, miren, voy a repetir el target 10 para que haga un circuito cerrado. Observen, ahí está marcadito el caminito que va a seguir el robot. Está marcadito cuál es el camino que va a seguir. ¿Ya? Puedo aproximarme a las posiciones, ¿cierto? Puedo ir mirando las posiciones para acercarme. ¿Cuál va a ser el movimiento? Ahí me marca el movimiento. Me marca el movimiento, ¿cierto? Y el punto y la trayectoria, eso es lo que marca, el punto y la trayectoria. El blanco, la trayectoria, y ese es el punto al cual va a llegar. ¿Cierto? Cuando hacemos doble clic, marca la trayectoria y el punto. Ya. Voy a alejarme así. Voy a posicionarme bien para verlo. Ya. En la ruta, en la trayectoria, botón derecho, mover a través de la trayectoria. Mover a través de la trayectoria. Y ahí el robot realiza el movimiento. Otra vez, botón derecho, mover a través de la trayectoria. Procesa la información
hace armar, lo que hace, como ya tiene la matriz está hecha, lo hicieron los fabricantes del robot, lo que hace es calcular con la matriz por dónde debe seguir para seguir ese camino. Profe, pero usted le da nomás FPS. ¿Qué? Usted le da nomás FPS en el computador. Le da más rápido. Ah, ya. Profe, ¿cómo hace el movimiento? Botón derecho, mover, No, movimiento así con el mouse. control shift, control shift, control. Ya. Como la flecha. Vamos a ir viendo un poquito más sobre el software. Con eso ya nosotros podemos mover el robot, crear una trayectoria, hacer que el robot haga algunas cosas, entonces tenemos que ir descubriendo qué otras cosas tiene este software. Por ejemplo, ya estamos en la home, en la pestaña home, donde está el robot que voy a utilizar, ¿cierto? El camino que debe seguir el robot, cómo podemos mover el robot manualmente, ¿cierto? Está también el modelamiento, donde podemos agregar, por ejemplo, cosas en el entorno del robot, cintas transportadoras, crear algunos objetos, ¿cierto? Crear cosas para el entorno del robot. Está simulación, ¿ya? Donde nosotros podemos crear un programa, que vamos a hacer después, un programita, ¿cierto? Donde podemos simular que el robot está en movimiento, en trabajo, ¿cierto? Las características del controlador, en este caso el controlador es ese equipo que está abajo del robot, ¿ya? Que se llama RC5. Ese equipo es el controlador, es el cerebro, ¿ya? Que después cuando nosotros hagamos un programa se lo vamos a cargar a ese equipo, al controlador, al RC5. Luego la pestaña que viene es Rapid. Rapid es el lenguaje de programación de ABB para su robot, ese se llama el lenguaje Rapid. Y aquí en esta ventana de Rapid nosotros podemos crear programas y ver programas, ¿cierto? Y la última, si nosotros necesitamos utilizar el robot con otros equipos ABB, ¿cierto? Con elementos colaborativos para soldar, para pintar, no sé, distintas otras herramientas industriales que tiene ABB para que trabajen su robot, podemos agregarlas a este mundo. En este caso no lo vamos a hacer porque no tenemos, ¿cierto? ¿Con cuál vamos a trabajar principalmente nosotros? Aquí en el home, ¿cierto? En el layout o en caminos o trayectorias y puntos. ¿Cierto? Eso es lo que vamos a usar nosotros ahora en la primera parte para mover el robot y ubicar. ¿Ya? La otra opción es aquí donde dice objetivo o punto, objetivo, no sé cómo dirá esa imagen, target, posición. Ustedes seleccionen create posición o crear posición. Va a aparecer esta ventanita que está acá. ¿Ya apareció? Les va a aparecer esa ventanita que está ahí. Pero a mí en esa imagen que es objetivo, no, posición acá, posición. Selecciono crear posición, crear una nueva posición. Y va a aparecer esta ventanita chiquitita que está aquí al costado. ¿Ya? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Eligiendo, creando nosotros manualmente un target, un objetivo, un punto, una posición. Manualmente vamos a crear una posición. ¿Ya? La posición por defecto de este robot es, lo voy a decir el tiro, y la voy a anotar en la pizarra. Ustedes también anoten lo que voy a anotar en la pizarra para que lo recuerden. Eso es como en Coppelia cuando queríamos aproximarnos, ¿cierto? De forma muy precisa, colocándole los valores, ¿cierto? Del robot. Aquí también lo podemos hacer.
Los voy a anotar aquí en la pizarra, que son los de este robot. En posición, cuando está en su posición de reposo, el robot está, esta es aquí, posición, tiene que ser posición y abajo orientación, posición. Este es el IRB 120, ¿cierto? Posición. Este es el reposo o posición inicial, podríamos llamarle. Está en X 363 milímetros, que sería la roja, donde está el rojo. El amarillo verde en realidad sería la I, que está en 0. Y la Z está en 594 milímetros. Esa es la posición del IRB 120 en reposo. Y la orientación, que sería las 3 que están abajo, ¿cierto? En X 180 grados, en Y 60 grados y en Z 180 grados. Sería la posición de ese robot en reposo. Entonces, si yo quiero ser muy preciso cuando quiero mover el robot y quiero hacerlo con esta herramienta y decirle yo dónde quiero que llegue, puedo partir de esos valores iniciales. Sé que ahí el robot se va a poner en su posición inicial. Por ejemplo, ahora la voy a escribir esa posición, que sería en X, dije que era 363. En Y dije que era 0. Y en Z dije que era 594. ¿Ya? La orientación era 180. En 60 y la otra también es 180. ¿Ya? Y ahí yo puedo ADD, dice punto 1, y con el punto 1 puedo crear, y creo el objetivo, el punto 50. El punto 50. Ahí me lo marca, ¿dónde está el punto 50? Ahí está. Voy a agregar este punto 50, lo voy a agregar al camino. ¿Ya? Ahí lo voy a subir ahí entre medio. Ahí. Entonces tengo 10, 20, 30, 40, 50 y nuevamente 10. Entonces ahí lo creé manualmente, creé ese punto, lo hice manualmente, el punto que eso presenta la ventaja de que es mucho más preciso cuando queremos hacer un movimiento muy preciso. ¿Dónde sacó las mediciones? Yo lo obtuve. Tenemos que, mira, ahí te cuento cómo podemos obtener las medidas. Pero son esas que están analizadas. No sé que lo quiero saber cómo la obtuvo. Aquí abajito, mira, aquí abajito. Ya. Tenéis que marcar ahí porque ahí observa que tú marcas con la X, con ese ahí puntito, marcas dónde quieres, entonces tienes que irte al robot para que te diga dónde está. ¿Ya? Bien. Entonces ahora voy a volver a moverlo a través de esta nueva trayectoria. Botón derecho, esto, move along path, o mover a través de la trayectoria, está recalculando y ahora pasa por el punto inicial. ¿Cierto? Pasa por el punto inicial. Entonces hay dos formas de crear caminos o puntos o trayectorias, puntos, podríamos decir, posiciones, posiciones. Una que es por medio del mouse, que es un poquito imprecisa, porque uno al ojo lo ubica en el lugar que quiere, y lo otro es mucho más preciso, ¿cierto? Por medio de la creación manual del objetivo. Y yo puedo ser muy preciso de que llegue exactamente al lugar que yo quiero que llegue el robot. Recuerden que este robot tiene un error de 0,01 milímetro. De 0,01 milímetro el error que comete el robot. Entonces podemos ser extremadamente precisos con
Bien, vayan creando un par de trayectorias más, creen unas trayectorias que quizás cambie de paje, se cambie de cuadrante, ¿cierto? Podemos mirarlo desde arriba para que cambie de cuadrante y practicando esta herramienta, da cuenta que es muy fácil, es muy nivel usuario, o sea, no requiere que nosotros sepamos nada de robótica para poder mover el robot, ¿cierto? Pero bueno saber algo, ¿cierto? Respecto de posiciones, de articulaciones, de eslabones, de sistemas de referencia, nos va a ayudar a entender mucho mejor el mundo donde trabaja el robot. Pero para crear el movimiento es muy fácil, solamente tenemos que enseñarle o crear los caminos, ¿cierto? Por donde el robot va a caminar. Y después simplemente una vez creado esta rutina, nosotros la cargamos por medio de Rapid, y vamos a hacerlo en la próxima clase, vamos a empezar a crear ya programas, se lo cargamos al robot real y el robot va a hacer el mismo movimiento que vemos aquí de forma virtual. Profe,